Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. A finales de los años 90, trabajando en una zona muy rural de Rusia como una especie de guardabosques y preservista de vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos que algunos de ustedes podrían tener. Más o menos solo conducíamos cuatrimotos y reprendíamos a los cazadores furtivos mientras velábamos por la seguridad de la población de ciervos y cosas por el estilo. Trabajaba en un área rural rodeada de bosques y naturaleza salvaje. Solo tenía un colega, al que llamaremos Pedro porque es corto y fácil de recordar. Pedro era el típico ruso loco del campo, destilaba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo por varios años y siempre me cubría la espalda sin importar lo que enfrentáramos allá en el bosque. El trabajo pagaba mal, pero tenía un montón de ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo excursión. Admito que alguna vez estafamos a algunos cazadores inocentes diciendo que estaban cazando furtivamente, aunque en realidad no lo estaban. Éramos corruptos, sí, pero aún así logramos arrestar a verdaderos cazadores furtivos y meterlos tras las rejas. A veces, sin embargo, recibíamos llamadas que requerían trabajo real. Si la gente veía animales enfermos, nos tocaba salir a asegurarnos de que no se propagara nada. Si un animal mostraba comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los locales, teníamos que asegurarnos de eliminarlo. Teníamos amigos en la clínica veterinaria local que analizaban muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra enfermedad. Un día, Pedro y yo recibimos una llamada de unos lugareños bastante asustados. Nos dijeron que unos chicos habían salido de cacería hacía un par de días, pero ninguno había regresado. Ellos creían que los habían matado osos o lobos. Ahora teníamos que adentrarnos en lo salvaje a buscar posibles carnívoros agresivos. Nos señalaron una dirección general y partimos en nuestras cuatrimotos. Tras unas 3 horas, encontramos un campamento abandonado. Era evidente que algo lo había destrozado, probablemente un oso. Los chicos habían huido tan rápido que ni siquiera se llevaron los rifles. A partir de ahí seguimos a pie, armas en mano, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros del campamento. Estaba boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo extraño era que eran heridas punzantes, algo que nunca habíamos visto en ataques de osos o lobos. Había un rastro claro que mostraba por dónde habían huido los otros muchachos. Encontramos a 2 de ellos en la misma zona, ambos muertos con heridas similares. A uno prácticamente lo habían destripado. Pedro estaba visiblemente impactado, solo sacudía la cabeza sin poder creerlo. Según los lugareños, deberían ser 4 muchachos en total, así que faltaba uno. Casi nos cagamos de miedo cuando escuchamos algo entre los arbustos acercándose hacia nosotros. Apuntamos nuestras armas hacia el ruido, esperando. Casi solté el rifle cuando emergió de entre la maleza. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto chico enganchados en sus astas. El animal apenas podía mantenerse en pie por el peso del cuerpo, pero aún así bramaba agresivamente, como si fuera a embestirnos. Pedro fue el primero en salir del ZOC y comenzó a disparar. Al inspeccionarlo después, notamos que las astas estaban desgastadas y rotas, como si hubiera embestido con tanta fuerza que se rompieron al atravesar a los pobres chicos.
El cuarto chico estaba atrapado en las astas porque el animal prácticamente le había desgarrado la caja torácica. No pudimos separarlo, así que tuvimos que llevarnos la cabeza del ciervo junto con el cadáver. Fue uno de los viajes de regreso más horribles de mi vida, con varios cuerpos amarrados a las cuatrimotos. Las autoridades locales estaban furiosas con nosotros por haber movido los cuerpos de una posible escena del crimen, pero nos dejaron ir, ya que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres destrozados de esos chicos todavía me persigue. Esa noche estuve con Pedro, porque seguía muy asustado. Eso no fue natural, dijo en algún momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de depredadores, sí, pero esto fue distinto. Ese animal los cazó y los mató uno a uno. Ellos no hacen eso. Ese fue el primer vistazo que tuve de las cosas espeluznantes que ocurren allá afuera. En los años siguientes, sexta cosas aún más extrañas que solo Pedro y yo sabemos. Las compartiré con ustedes. Y espero que me crean y entiendan por qué me aterro cada vez que veo un ciervo. 1 o 2 veces al mes teníamos que salir de excursión al bosque en busca de señales de cazadores furtivos, animales enfermos y cosas así. Una vez decidimos ir a una zona bastante aislada porque había rumores de posible caza furtiva. El trayecto era muy largo, así que siempre lo posponíamos, rezando para que los cazadores fueran devorados por osos y así no tuviéramos que hacer el viaje. Conducimos unas 15 horas hasta que el terreno se volvió demasiado difícil para las cuatrimotos, y tuvimos que continuar a pie, lo que significaba acampar. Estaba bastante intranquilo esa noche. Acampar era algo normal para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización que nunca y todavía tenía en mente el incidente anterior. Pedro me ofreció una botella para calmarme, pero no quise embriagarme en caso de que apareciera otro ciervo demoníaco. La noche transcurrió sin incidentes, pero aún así no dormí casi nada. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto lugar de los cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor y no encontramos nada. No había señales de actividad humana en el área. Rumores falsos, murmuró Pedro frustrado. Normalmente deberíamos alegrarnos de no encontrar nada, pero esta vez estábamos agotados y de mal humor. Entonces nos sobresaltó un bramido fuerte que retumbó en el bosque. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Pedro levantó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque todo nuestro instinto nos decía que no, tuvimos que investigar. Llegamos a una pequeña cresta que daba a un claro. En el centro, había un grupo de 5 ciervos rojos, todos juntos, con la cabeza baja como si estuvieran pastando, pero hacían movimientos bruscos, violentos, como si intentaran cornear el suelo con las astas. Pedro disparó al aire para asustarlos. No se movieron. Si sabes algo básico de fauna, sabrás que cualquier ruido fuerte hace huir a la mayoría de los animales. Disparamos un par de veces más al aire, y nada. En un arranque de locura, decidimos acercarnos con calma para ver qué demonios estaban haciendo. Al acercarnos, nos golpeó un hedor nauseabundo a podredumbre. ¿Es eso un oso muerto?, señaló Pedro frente a los ciervos. Había un enorme oso pardo adulto, en estado avanzado de descomposición. Llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras una y otra vez embestían el cadáver con sus astas. Estaban demacrados y exhaustos. El cuerpo del oso estaba destrozado por completo, excepto por la cabeza, que misteriosamente habían dejado intacta. Nos quedamos helados viendo aquella escena. ¿Cómo pudieron derribar a un oso? ¿Cómo demonios es posible?, pregunté. Pedro solo negó con la cabeza, incrédulo, mientras levantaba su rifle y abatía a uno de los ciervos. Más tarde, me explicó que quería una muestra de sangre. En cuanto el ciervo cayó al suelo, los otros se detuvieron y simplemente nos miraron. Estaban cubiertos de sangre podrida y pedazos de carne, pero no cargaron ni mostraron agresividad. Solo nos observaban, sin pestañear. Pedro cambió de idea respecto a la muestra de sangre y comenzó a retroceder lentamente. Yo lo imité, con el rifle levantado por si acaso. Cuando alcanzamos la cresta, los ciervos reanudaron su macabro festín como si nada. Estábamos completamente perturbados. Esa noche no acampamos,
Seguimos caminando a paso rápido hasta llegar a las cuatrimotos. Nadie dijo una palabra en todo el camino de regreso, salvo algún que otro insulto ocasional. Ese incidente afectó profundamente a Pedro. Tardó semanas en volver a acompañarme al bosque. Estaba convencido de que los ciervos eran manipulados por una bruja o algo así. Yo no creo en brujas ni esas cosas, pero sí creo que la naturaleza es mucho más oscura y extraña de lo que solemos pensar. Hemos estado alejados de la naturaleza cruda demasiado tiempo. Hace mucho que elegimos vivir en ciudades, así que probablemente hemos olvidado lo aterrador e impredecible que puede ser la naturaleza. Aún así, había algo extraño en esos ciervos. Todavía no tengo explicación. Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Al parecer, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos hasta la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a moverse en terrenos que no fueran calles asfaltadas. Los llevamos hasta la cabaña y estacionamos a unos metros de la puerta principal. Ya era bastante evidente que algo había sucedido. La puerta estaba completamente arrancada de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en la búsqueda y aceptamos. La teoría inicial era que un oso se lo había llevado, lo cual parecía plausible considerando la puerta destrozada. Nos separamos y seguimos cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Pasó aproximadamente media hora antes de que uno de los oficiales avisara algo por radio. Sonaba un poco alterado, pero nos dio instrucciones claras sobre dónde estaba. No dijo que había encontrado, solo, querrán verlo ustedes mismos. Cuando llegamos, no estaba claro que había hallado, ya que nada parecía fuera de lugar, no había ramas rotas, ni huellas, nada. Simplemente señaló hacia arriba, a un gran árbol frente a él. En una de las ramas altas colgaba el cadáver fresco de un ciervo. Era ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver eso con el caso. Entonces vimos algo aún más raro. Más arriba en el árbol había el cadáver de un oso. Algo había matado a un oso y luego lo había colocado allí. Sabía que leopardos y otros grandes felinos hacen esto para consumir la presa después, pero en esa región no había leopardos ni tigres. Los oficiales se mostraron incómodos y lanzaban miradas nerviosas a sus espaldas. Después de eso permanecimos juntos en grupo y seguimos buscando un par de horas más. Al regresar, pasamos de nuevo por el árbol. El ciervo ya no estaba, solo quedaban unas ramas ensangrentadas. Aceleramos el paso y nos marchamos sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que vivimos un incidente horrible. Como podrás imaginar, los inviernos son muy duros, toneladas de nieve y 40 grados bajo cero. Si alguien desaparece, se le presume muerto de inmediato, porque es imposible mantener la temperatura corporal mucho tiempo sin el equipo adecuado, y cuando un niño desaparece, es lo peor. La policía volvió a pedirnos ayuda porque una madre había reportado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en ese frío cortante no era nada atractiva, pero no podíamos ignorar a una niña perdida. La madre había dejado a sus hijos jugar afuera cuando, de repente, una de ellas empezó a correr hacia la línea del bosque. La buscaron un rato llamando su nombre, pero no lograron encontrarla. Entonces llamaron a la policía, que luego nos llamó a nosotros. Cuando llegamos al área de búsqueda, la niña llevaba desaparecida unas 2 horas. Seguimos un rastro que sospechamos era suyo. Se extendía mucho más de lo que una niña de esa edad debería ser capaz de correr. Y de pronto se detenía. No había pasos de costado, ni señales de forcejeo, nada. Era como si se hubiera desvanecido en el lugar. Revisamos las huellas para ver si había retrocedido, pero no había indicios de pisadas dobles. Pedro estaba visiblemente alterado y frustrado. Les preguntamos a los otros niños por qué había salido corriendo hacia el bosque. No tenían respuesta clara, solo dijeron que había empezado a correr sin previo aviso. Los niños temblaban y lloraban, así que pedimos a la madre que regresara a su casa mientras nosotros seguíamos buscando. Un oficial la acompañó para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, otro oficial recibió una llamada por radio.
Se escuchaba claramente el llanto desgarrador de la madre al fondo. Habían encontrado a la niña, la encontraron sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta, casi congelada por completo. Solo llevaba una chaqueta normal y pantalones, ropa para jugar afuera un rato, no para estar horas en esas condiciones. La madre había cerrado las puertas con llave antes de salir porque no quería que le robaran en casa. Hasta el día de hoy se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en ello, pero todavía tengo preguntas sin respuesta sobre lo que pasó. La explicación obvia es que había vuelto a casa y murió congelada al no poder entrar. Pero sigo creyendo que hubo algo más. Si realmente regresó, ¿cómo es que ninguno de sus hermanos o su madre la vio? ¿Por qué no respondió a sus llamados? ¿Cómo pudo volver sin dejar huellas? ¿Cómo estaba casi congelada del todo si solo llevaba unas 4 horas desaparecida? Ningún vecino había visto nada extraño, así que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica. Yo todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón me afectó más que lo de los 4 chicos destrozados por el ciervo. Aquí van algunos incidentes más cortos que no dan para convertirlos en historias muy detalladas. Número 1. Una vez vi a una cierva morder a una de sus crías en la cabeza y sacudirla violentamente hasta que le rompió el cuello. Luego la dejó caer al suelo y la empujó un par de veces, como si no entendiera del todo lo que había hecho. No me quedé a observar porque me dio bastante miedo. Número 2. Encontré a un ciervo muerto junto a un árbol. Las marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo, sugerían que había embestido el tronco hasta morir. Tomé una muestra de sangre, estaba completamente sano. Número 3. Me topé con una presa fresca en invierno, un ciervo con la mitad de la cara y del cuello destrozados, un gran agujero en el abdomen y las tripas colgando. Cuando toqué la herida para comprobar la temperatura, el animal soltó un quejido y se levantó en pie. No podía creerlo mientras aquella masa sangrienta giraba la cabeza para mirarme y empezaba a alejarse caminando con calma. Colapsó a unos 10 metros y ya no se levantó más. Yo estaba saliendo con una chica desde hacía un par de semanas. Por alguna razón, le parecía atractivo mi trabajo y pensaba que yo era una especie de tipo rudo. Seguí el juego porque era guapa. Ella también consiguió que Pedro saliera con una de sus amigas. Ella vivía en una de las casas más elegantes del pueblo, con una bonita vista del bosque desde la sala de estar. Decidimos hacer una cita doble en su casa, veríamos una película y cenaríamos. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Pedro se fuera al cuarto de invitados con su chica. Yo tampoco perdí el tiempo y comencé mi propio momento íntimo. Debo admitir que había descuidado mis deberes. Pedro y yo no habíamos ido al bosque ese mes ni respondido a llamadas sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos enredado en nuestras vidas personales. Honestamente, se sentía bien tomar un descanso del trabajo, ya que prácticamente nunca estábamos fuera de servicio. Nos quedamos dormidos en el sofá de la sala. En algún momento de la noche me desperté. Era una hermosa noche estrellada. Caminé hasta la puerta de vidrio que daba a la terraza para tener una mejor vista del cielo. Después de unos minutos, noté algo a lo lejos, el tenue brillo de unos ojos reflejando la luz. Fijos en mí, me quedé helado y observé mientras la criatura empezaba a caminar lentamente hacia mí. Cuando entró en el área iluminada por la casa, se reveló. Era un ciervo rojo de tamaño mediano. Simplemente seguía caminando hacia mí, sin parpadear ni apartar la vista. Caminó directamente contra el vidrio, como si no entendiera que lo detenía. Primero lo empujó suavemente, luego empezó a embestirlo violentamente. Yo retrocedí, aún incrédulo por lo que veía. Mi novia se despertó por el estruendo. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó medio dormida. Antes de que pudiera contestar, el ciervo empezó a emitir unos gritos guturales mientras intensificaba las embestidas, hasta que rompió el vidrio. Mi novia gritó y Pedro bajó corriendo las escaleras para ver qué ocurría. El ciervo, con total calma, caminó hacia mí como si no acabara de atravesar una puerta de vidrio, sin dejar de emitir esos horribles bramidos. Traté de retroceder,
pero pisé un pedazo de vidrio y caí de espaldas. El animal me observaba sin pestañear, mientras seguía mugiendo. Mi novia seguía gritando. De repente me ensordeció el sonido de Pedro, disparando su pistola. Acertó al ciervo varias veces, aunque también falló mucho, causando destrozos en la casa. El animal cayó al suelo con un golpe húmedo. Hasta el día de hoy sigo agradecido de que Pedro llevara su arma. Mi novia y yo terminamos al día siguiente. Dijo que estaba maldito o tenía mala suerte, y que no quería tener nada que ver conmigo. Desde entonces siempre duermo con las persianas cerradas. Nunca más me quedé observando por una ventana en la noche, especialmente sabiendo lo que podría estar al otro lado del vidrio. Puede que yo hubiera ignorado al bosque, pero él definitivamente no me ignoró a mí. Una vez me encontré perdido con Pedro en medio de una tormenta de nieve. Estábamos básicamente tan jodidos como podíamos estar, sin refugio ni forma de encender fuego. La nieve caía tan densa que no podíamos ver más de unos pocos metros delante. El viento era tan frío que me empezaron a sangrar los labios. Conducimos en los AT durante lo que pareció una eternidad hasta que encontramos una vieja y destartalada cabaña de caza. Apenas podíamos bajarnos de las motos porque nuestra ropa estaba congelada. Todavía recuerdo a Pedro temblando y castañeteando los dientes. La cabaña estaba vacía, pero tenía una chimenea simple y algo de leña semiseca. Mientras nos calentábamos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de absoluto pavor al darnos cuenta de que podríamos morir ahí. No sabíamos cuánto duraría la tormenta y no teníamos mucha leña. Pedro se levantó de pronto y murmuró: «A la mierda, espera aquí». Salió y regresó con un hacha. Por un instante pensé seriamente que iba a acabar conmigo. Para mi alivio, empezó a destrozar el suelo de la cabaña para usar las tablas como leña. «Úsalo como combustible. Debería mantener el fuego encendido un rato más». «Bendito seas, Pedro, y tu mente retorcida». Terminamos quemando casi la mitad del suelo, lo que reveló cada vez más del terreno helado bajo la cabaña. Y, por supuesto, había restos humanos allí abajo. Nos estábamos refugiando en una maldita cabaña del asesinato. Los restos parecían muy antiguos, solo esqueletos polvorientos. Dudamos seriamente si debíamos quedarnos o irnos. Pero decidimos quedarnos. Teníamos más posibilidades de sobrevivir contra un psicópata ruso que contra la tormenta. En un momento, juraría que escuchamos a alguien acercarse a la cabaña, solo para correr después al bosque. No tiene sentido, solo un loco estaría afuera en esas condiciones. Pero ahí estábamos, en una cabaña con cadáveres bajo el suelo. Nos quedamos con los rifles listos, por si acaso. Tras un largo rato, la tormenta empezó a calmarse. Salimos, desenterramos los AT de la nieve y regresamos al pueblo. Navegar fue mucho más fácil ahora que podíamos ver. Fuimos directamente a la estación de policía. Se sorprendieron al vernos. Ya nos habían dado por muertos o desaparecidos. Les contamos lo de la cabaña y acordamos mostrarles el lugar al día siguiente. Dormí unas 14 horas seguidas después de un baño caliente, el mejor sueño de mi vida. Nos reunimos con los oficiales y los guiamos hasta la cabaña. Pero ya no estaba, no había rastro alguno. Las huellas de nuestros AT seguían claramente marcadas, incluso el sitio donde los desenterramos. Pero la cabaña simplemente no existía. Solo había un claro con una capa fresca de nieve. Los oficiales se molestaron y dijeron que perdíamos su tiempo, que seguro habíamos estado alucinando o bebiendo demasiado del vodka casero de Pedro. Aún no tiene sentido para mí. Nunca encontré una explicación. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.